Firman el acuerdo. El señor presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez. El señor presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, Miguel Morantes. El señor presidente de la Confederación Democrática de Pensionados, CDP, John Jairo Díaz. El señor vicepresidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Eduardo Bisbal. La señora presidenta de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias, ACOPI, Rosemary Quintero. El señor vicepresidente de Estudios Económicos de Asobancaria, Daniel Castellanos. Y el señor presidente de la República de Colombia. A continuación oiremos las palabras del señor presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez. Señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Señor vicepresidente de la República, compañero Angelino Garzón. Distinguidos representantes de los gremios, distinguidos ministros, ministras, compañeros de la CTC y de la Confederación Democrática de Pensionados y asistentes todos. Uno tiene que decir en público lo que dice en privado y viceversa. Nadie sale de la pobreza con un incremento del 4.5% en sus salarios. Como no sale de la pobreza ni con el 6, ni con el 8, ni con el 20, ni con el 50%. ¿Qué queremos decir con esto? Que hemos logrado suscribir un acuerdo cuyo contenido es un volumen de situaciones muy importantes. Es la primera vez en la historia de este país que se logra un incremento en el salario mínimo legal en el 150% por encima de la inflación causada durante todo el año. Consecuencialmente, esto es lo que tiene que registrarse. Pero algo que es para nosotros sumamente importante es haber logrado un compromiso con el gobierno y con los distinguidos representantes del sector empleador para, de cara a la reforma que hay frente a la salud, se haga justicia con los pensionados y que en el proyecto vaya implícito un punto que tiene que ver con aliviar la situación de los pensionados. Como es de conocimiento público, una vez que un pensionado deja de laborar, también deja de pagar el 4% de aportes en salud de su mesada pensional y comienza a pagar el 12%. Y debe haber un acto de justicia frente a estos trabajadores. Lo mismo que lo que tiene que ver con el incremento de sus mesadas pensionales, que a la luz del acto legislativo 01 del 2005 no se incrementan conforme al porcentaje en que se incrementa el salario mínimo legal, sino conforme al índice de precios al consumidor, con lo cual en los últimos años han venido
perdiendo poder adquisitivo. Para nosotros, estos compromisos, más el compromiso de continuar en el camino de la formalización laboral, de continuar fortaleciendo todo el sistema de compensación familiar en este país y todo lo que tiene que ver con la parafiscalidad, son elementos muy significativos. Nosotros queremos agradecer al gobierno nacional, queremos agradecerle al sector empresarial la actitud que tuvieron durante este proceso de negociación. En materia de negociación, las cosas se miden por los resultados, no solamente por los objetivos. Uno podría hacer un retiro espectacular, dejar constancia que no está de acuerdo, pero eso ¿en qué contribuye a resolver los problemas de los trabajadores y de la comunidad? Hay que seguir construyendo país, hay que no temerle a la coincidencia. Si en un momento dado tenemos que coincidir, tendremos que coincidir. Y finalmente yo quiero decir lo siguiente: ojalá algún día en este país, señor presidente, ahora que hemos llegado al 1.000.000 de barriles diarios de petróleo, que estamos sentados en una riqueza minera, en una riqueza agropecuaria, ojalá algún día en este país tengamos no salario mínimo legal, sino un salario mínimo vital. Un salario mínimo vital sería aquel salario que permite comprar la canasta familiar para una unidad familiar de 5 personas, que hoy tiene un costo de 1.200.000, 1.250.000 pesos. De tal manera que algún día lo tendremos. Hay algo que jamás nos podemos permitir el lujo y es dejar de soñar. De tal suerte que este acuerdo lo asumimos de cara al país, lo asumimos con la responsabilidad que nos compete. Uno no puede firmar acuerdos para luego estarse escondiendo. ¿Hubiéramos querido muchísimo más? Claro que sí, pero es lo que se logró y nosotros estamos seguros que sí hacia el futuro. Señores ministros, señor presidente, señores representantes de los gremios, si nos los proponemos podemos seguir elevando el nivel de vida de los trabajadores en nuestro país. Un abrazo para todos y esperamos nosotros que vengan tiempos aún mejores. Muchísimas gracias. A continuación, palabras del señor presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, Miguel Morantes. Señor presidente, señor vicepresidente, señores ministros, señor ministro de Trabajo ausente, señor viceministro de Trabajo, señores empresarios, dirigentes sindicales, periodistas. Para la Confederación de Trabajadores de Colombia es un honor estar acá para firmar este acuerdo, que si bien es cierto coincidimos con muchas personas en que es un aumento que no es el que necesitan o el que se justifica para los trabajadores de menos ingresos. Tiene que ser mucho más grande y tiene que cambiarse, que eso sí lo hemos propuesto y así lo hemos escrito. Tenemos que cambiar las políticas salariales. Eso es una cuestión importante porque no podemos partir de cifras pírricas mínimas para poder ir construyendo un acuerdo. Tenemos que salir más bien de mirando cuál es la riqueza nuestra, qué es lo que tenemos y qué es lo que le conviene al pueblo colombiano. Si tener un grupo muy pequeño de grandes ricos o tener un pueblo grande, enorme, con todos sus habitantes que tengan fácil vida, que tengan dignidad en su vivir y que tengan todos los medios de subsistencia, porque eso lo puede hacer nuestro país con las grandes riquezas, los grandes recursos que tenemos. Es importante este asunto. De otra parte, pues ya se dijo algunas cosas sobre el asunto de los pensionados, que también nosotros apoyamos, y por supuesto que es importante también el acuerdo que hay de que la subcomisión del servicio público se reúna en el mes de enero para que inicie la discusión sobre la revisión salarial o asignación salarial para los empleados públicos en el año 2014, que entre otras cosas está muy bajo y por supuesto hay que compensar
a la dirigencia sindical estatal que dio muestras e inició este proceso de concertación que ha sido muy importante para Colombia y para muchas partes, para muchos países del mundo. Es importante que eso se haga también, y por supuesto que a la compensación familiar, que es parte del salario de los trabajadores, sobre todo su cuota en dinero, se le proteja, se le cuide y de ninguna manera se le atribuyan otros costos, otros gastos que no le van a servir a los trabajadores, sino por el contrario les paraliza, les congela su cuota monetaria o de pronto hasta se les disminuye, inclusive en servicios que son muy necesarios para la población y trabajadores de menores recursos. Agradecemos a todos, presentamos un saludo a todo el pueblo colombiano y damos el agradecimiento a todas las personas que hicieron posible este acuerdo, que como ya lo dijimos, no fue lo máximo que pudiéramos haber tenido, pero que es importante mostrar que tenemos ánimo de buscar por el camino del diálogo y de la concertación salida a los grandes conflictos internos que tenemos en nuestro país. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor presidente de la Confederación Democrática de Pensionados, CDP, John Jairo Díaz. Señor presidente de la República, señores ministros del despacho, señores empresarios, compañeros de las organizaciones sindicales, en verdad que nos sentimos satisfechos los pensionados por este trabajo que se ha realizado. En el ambiente nacional a veces la gente desde afuera ve las cosas con mucha facilidad y tratar de llegar a un proceso de estos de concertación no es tan fácil. Y creo que aquí tenemos que expresar el sincero agradecimiento al esfuerzo del Gobierno Nacional en cabeza del señor Presidente de la República y el señor Ministro del Trabajo, igual a la Secretaría Técnica del Ministerio del Trabajo, porque gracias a ellos y a los contactos que se hicieron con los empleadores y los diálogos que sostuvimos, bien lo decía Julio Roberto, por primera vez en la historia, se firma algo que tenga que ver con los pensionados. Yo lo he manifestado en diversas oportunidades, no somos el mueble viejo de la casa. Nosotros fuimos parte del desarrollo nacional y seguimos haciendo parte de la democracia del país. Por eso es de resaltar que esos dos puntos claves, que por desfortuna, por acercarse a unos comicios electorales, muchos candidatos quieren aprovecharlo, tenemos que decir que hemos logrado dos puntos claves, como es el de analizar en esta comisión de concertación para el próximo año, el principio de la favorabilidad para el aumento de nuestras mesadas. Pero además de ello, el evitar que sigamos pagando el 12% del aporte para la salud para los pensionados colombianos. Este es un trabajo duro, fue un trabajo consciente de lo que estamos haciendo y eso sí, consideramos nosotros que es el respaldo de los empleadores, del gobierno y de las centrales obreras con los pensionados colombianos. Por eso, un abrazo fraternal para todos los pensionados en Colombia y decirles que con el apoyo del gobierno y de los empresarios vamos a sacar adelante estos dos propósitos que nunca en la historia se habían analizado. Muchísimas gracias. A continuación, palabras del señor presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, Bruce McMaster. Señor presidente, señor vicepresidente, señores representantes de los trabajadores, representantes de los pensionados, ministros, compañeros del gremio y de los gremios. Yo quisiera resaltar el trabajo que se llevó a cabo en la mesa de concertación, porque quiero decir que desde el inicio la mesa de concertación, digamos, expresó claramente cuál era el objetivo. Y el objetivo que teníamos en esa mesa era la de tratar de lograr la mejor remuneración posible para los trabajadores, al tiempo que uno mantenía la sostenibilidad, la viabilidad, la competitividad de las empresas, al tiempo que manteníamos la tasa de creación de empleo, al tiempo que manteníamos la tasa de formalización. Esos 6 objetivos simultáneos son los objetivos que todos
nos planteamos en la mesa. En esa mesa, en realidad, si bien estábamos representando de un lado los empleadores y de otro lado los empleados, todos entendíamos que el beneficio general era el beneficio de lograr que hubiera mejor empleo más formal y ojalá mejor remunerado. De manera que ese ejercicio es un ejercicio que yo quiero resaltar el ánimo de todos los presidentes de las centrales, del presidente de la central de pensionados, de la Confederación de Pensionados, de los compañeros de los gremios, decirles que en realidad ese es el espíritu con el cual uno esperaría que Colombia siguiera en adelante. Yo lo decía en los días anteriores, yo lo decía, en realidad los grandes problemas del país los podemos solucionar todos, en realidad todos tenemos bajo nuestra responsabilidad construir el desarrollo de este país, y lo que sucedió en esa mesa durante las 7 reuniones que tuvimos fue un buen ejemplo de ello. Quiero resaltar el trabajo del Gobierno Nacional, el trabajo del Presidente de la República, el trabajo del Ministro Pardo, quienes realmente sirvieron de puentes y que nos sirvieron durante todo el tiempo para acercar las posiciones que en algunos momentos estuvieron relativamente alejadas, pero que condujeron a que tuviéramos un acuerdo final. De manera que muchas gracias a todos ustedes, a todos los que participaron, y creo que este es un muy buen ejemplo de cómo construir una mejor Colombia. Firma del decreto por el cual se acoge el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en el sentido de fijar a partir del 1 de enero del año 2014 el salario mínimo legal mensual para los trabajadores del sector urbano y rural. Firma el decreto el señor Presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor Presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Buenas tardes a todos, señor Vicepresidente, señores representantes de los trabajadores, de los pensionados, señores representantes de los gremios, ministros, funcionarios del Gobierno Nacional, colombianos todos. El día de hoy es un día muy importante, un día que celebramos comenzando por la última cifra de desempleo que acaba de salir. El desempleo volvió a bajar. El desempleo en noviembre se situó en 8.5% frente al 9.2% de noviembre del año pasado. O sea, 40 meses seguidos bajando el desempleo mes tras mes. Ese desempeño no lo ha tenido ningún país en el planeta y hay que celebrar esa cifra, que tiene mucho que ver con lo que hoy estamos haciendo aquí en la Casa de Huéspedes Ilustres. Tenemos unos huéspedes muy ilustres, como son los representantes de los trabajadores, de los gremios, representantes del gobierno, firmando un acuerdo, y quiero subrayar la palabra concertación. Este fue un acuerdo concertado entre los trabajadores, los empresarios, el gobierno, y ese ánimo de concertación es el ánimo que debe imperar en el país en todos los frentes. Todo lo que sea concertado, dialogado, genera mejores resultados. Se llegó a este acuerdo, segundo acuerdo que logramos con los trabajadores y empresarios durante este gobierno. Un acuerdo que ha sido calificado aquí como justo y que yo calificaría también de conveniente y equitativo. ¿Por qué digo eso? Porque es un acuerdo que permite, como lo dijo el señor presidente de la CGT, que el salario mínimo se aumente por primera vez en la historia un 150% por encima de la inflación. Y si acumulamos los aumentos del salario real durante estos 4 años, tenemos un aumento en términos de poder adquisitivo real del 7%. Ese aumento no lo había logrado el país desde que se comienzan a llevar estas cifras, por lo menos desde 1986, que fue la última vez que se cambiaron las cifras para determinar el salario mínimo.
De manera que esto es un aumento importante y como aquí también se ha dicho, ojalá pudiera ser más. Ojalá pudiera ser más. Yo creo, doctor Julio Roberto, que estamos tratando todos de buscar que el país logre el día de mañana ese salario mínimo vital que usted añora, que todos añoramos para los colombianos. Pero el esfuerzo que se ha venido haciendo en estos últimos años ha sido un esfuerzo importante. Un esfuerzo donde los empresarios han entendido que el buen estado de la economía y el gobierno también permite aumentos de esta naturaleza como el que acabamos de tener, que es el aumento en términos reales más alto que se ha visto en la historia reciente del país. Quiero también señalar que este aumento en ninguna forma contradice, como algunos han dicho, la creación de empleo. Colombia en estos 4 años ha logrado el aumento del empleo, de la creación de empleos más alto de su historia. Y eso es un logro muy importante y al mismo tiempo ha logrado el aumento en términos reales más alto del salario mínimo. O sea que logramos hacer compatible lo uno y lo otro, que es el mundo ideal. Y eso nos ha permitido también ir disminuyendo las brechas. Los salarios y los ingresos de los estratos más bajos han venido subiendo a un ritmo mucho más alto que los ingresos de los estratos más altos. Y eso comienza a disminuir las brechas que son todavía inaceptables, brechas vergonzosas entre los ricos y los pobres, pero ya por fin rompimos esa tendencia perversa a través de la cual aumentaban las desigualdades en la medida en que crecía la economía. Y eso es otro aspecto muy importante de lo que hoy estamos firmando, porque en la medida en que podamos ir subiendo el salario mínimo por encima de la inflación, como lo hemos venido haciendo, vamos a poder mejorar esa situación en materia de desigualdad. De manera que yo quiero felicitar a los empresarios, a los trabajadores. Ese ánimo de concertación es el ánimo que debe imperar en todas las discusiones sobre las políticas públicas nacionales. En la medida en que todos estemos unidos, que todos podamos trabajar juntos, todos podamos concertar los objetivos, los grandes objetivos de esta nación, esos objetivos serán más fáciles de alcanzar. Este paso que hemos dado hoy es una demostración de que cuando se quiere, se puede. Aquí se logró una concertación con unas cifras bien importantes y en ese sentido, pues creo que es un triunfo para todos los colombianos, sobre todo para los quienes devengan un salario mínimo. Ahora también va a reunirse el CONFIS, el ministro de Hacienda, quien está aquí presente, se va a reunir con los miembros del CONFIS. Ahí se van a tratar también unos temas muy importantes. Se le va a dar vía libre finalmente a los recursos para la nueva terminal internacional del aeropuerto Bonilla Aragón en Cali. Se le van a dar los recursos para que se termine finalmente el túnel de la línea, que debe estar comenzando a operar el primer semestre del año 2015. Se va a hacer un cierre fiscal y ahí hay que subrayar que se va a cumplir con la meta que se ha propuesto de acuerdo a la regla fiscal, un déficit de 2.4%, y se va a aprobar el plan financiero para el año entrante que contiene una nueva reducción en el déficit de acuerdo a la regla fiscal, es decir, una reducción frente al déficit de este año, pero lo que también quiero subrayar es que en un año electoral, en prácticamente todos los países, el déficit sube, por razones obvias. En este caso, el déficit va a bajar. Ya al final, el señor ministro de Hacienda dará los detalles sobre la reunión del CONFIS, que creo que es la última reunión de este año, y decirles que cerramos con broche de oro. Cerramos con broche de oro con este acuerdo, con esta cifra de desempleo y con este ánimo de concertación. Este año fue uno de los años económicos mejores de nuestra historia. Nuestra economía hoy está mostrando unos indicadores que nunca había tenido, y lo mejor es que el año entrante puede ser un año mejor que este año.
De manera que eso también es un motivo para celebrar. Muchas gracias. Bien, de esta manera damos por terminado el presente acto. A todos gracias por su amable asistencia y que tengan una feliz tarde.